Aguilar, soy licenciada en psicología y les voy a impartir el tema de trastornos del comportamiento y enfermería psiquiátrica. Sí es importante que me apoyen con la parte de sus micrófonos y de respetar turnos por si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Vale, chicos? Y les voy a compartir pantalla. Jessie, ¿levantó la mano Jessie? ¿No? Perdón, Ok. maestra, me equivoqué. Ok, está bien, no te preocupes. Bueno, pues les voy a compartir lo que es las diapositivas para que vayamos trabajando con el tema. ¿Ya pueden ver las diapositivas, chicos? Sí, profesora. Ok. Vale, entonces vamos a comenzar con el tema de trastornos del comportamiento y enfermería psiquiátrica. La parte de enfermería psiquiátrica es muy importante que ustedes la conozcan, ya que pues están en el campo principal, ¿no? Que es la enfermería. Es importante que ustedes sepan sobre este tema porque hoy en día nos encontramos con muchas situaciones y muchos trastornos mentales en los cuales pues a veces no sabemos actuar. Es por eso que voy a impartir este tema, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que se pretende o qué temas vamos a trabajar durante la sesión? Vamos a trabajar lo que es el trastorno del comportamiento, enfermería psiquiátrica y salud mental, funciones, competencias y habilidades del enfermero tras una enfermedad mental, a pacientes que tratan ustedes como enfermeros y algunos ejemplos que podemos ver y la forma en cómo podríamos actuar tras esta situación. ¿Cuál es la actitud que se pretende con ustedes? Es que ustedes desarrollen la capacidad para poder identificar, consoliden y aborden la parte de la enfermería respecto a los trastornos del comportamiento. La segunda actitud es que ustedes van a conocer la capacidad de resolución de conflictos al manejar imprevistos con los pacientes. Muchas veces nos encontramos tras una consulta, que ustedes son el primer filtro, y al manejar un momento de crisis a veces no sabemos qué hacer. Entonces ustedes van a conocer las habilidades que pueden reforzar para esos momentos de crisis y durante esta sesión ustedes podrán entender las habilidades y los afrontamientos socioemocionales que deben de mantener en el bienestar del paciente y si presentan un trastorno de comportamiento. La práctica que se debe de manejar debe de ser respetuosa y equilibrada, equitativa y de forma empática, creando así planes de atención ante la enfermería, ser eficaces con los diversos pacientes que se puedan presentar con ustedes tras la salud mental. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Sale? Primero vamos a empezar con lo que es el trastorno del comportamiento. Nuestros trastornos de comportamiento son grupos de afecciones que están caracterizados por patrones repetitivos y persistentes de comportamientos antisociales, agresivos o desafiantes. Algunas veces es diagnosticado en la infancia, a veces no es diagnosticado y pues ya se dan cuenta durante la etapa adulta que tienen algún trastorno, pero realmente pues nunca se dieron a la tarea de indagar por qué fueron así o por qué sucedió la forma de su comportamiento. A lo mejor desde muy pequeños fueron muy agresivos, tuvieron conductas antisociales. ¿A qué me refiero con conductas antisociales? A que no podían estar con compañeros, les pegaban, los agredían, eran muy groseros, muy irrespetuosos. Y aquí hay que dejar algo muy en claro. No es lo mismo tener comportamientos agresivos y antisociales que la parte de ser berrinchudo, que que quiere conseguir algo y hace esas conductas para llamar la atención. Aquí hay que dejar bien en claro esa parte de que las conductas antisociales son de forma inconsciente,
y después se hace ver que el paciente, pues tiene ese trastorno, ¿sale? Nosotros los psicólogos y los psiquiatras nos guiamos en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, mejor conocido como el DSM-5 actualmente, ¿vale? Ahorita es una actualización y por eso se dice que es el DSM-5. Aquí podemos ver que los trastornos de conducta se agrupan principalmente bajo la categoría de trastornos destructivos, el control de impulsos y conducta, caracterizados por problemas de autocontrol del comportamiento y de las emociones. Aquí los 4 grupos principales que puede afectar un trastorno de comportamiento es el familiar, el social, el académico y el laboral. Las causas de un trastorno de conducta no es solamente una causa, es una causa de los genéticos, ambientales y psicológicos. Aquí atacan la parte del desarrollo emocional y el autocontrol de la persona, ¿vale? Hay que tener en claro esta situación de que no solamente se dan por una causa, también viene la parte biológica y también viene la parte social, ¿vale? En la forma en cómo nosotros nos desenvolvemos con las demás personas. Vamos a hablar un poquito de lo biológico, que es la parte de la herencia, los rasgos que tenemos a veces como impulsividad, la agresión y la insensibilidad al castigo. ¿A qué me refiero con la insensibilidad al castigo? Que no toleramos el que nos digan que hay que recibir una sanción por una conducta que tuvimos y que sabemos y estamos conscientes de que esa conducta no fue buena. Entonces, tras recibir ese castigo, nos comportamos de una forma más agresiva y ahí es cuando hablamos de insensibilidad al castigo. El desarrollo cerebral es una maduración lenta y tiene alteraciones en la corteza prefrontal que viene siendo una distorsión que tiene del autocontrol, la toma de decisiones, la planeación. Esa persona no puede ser responsable de sus actos y tampoco puede tener esta parte de hacerse cargo de sí mismo. ¿Sale? Hay desequilibrios neuroquímicos, los niveles anormales en hormonas o neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son mensajeros químicos de nuestro cuerpo que van mediante la sinapsis viajando para dar una comunicación entre una neurona y otra y así generar alguna conducta. Cuando los neurotransmisores están fallando en nuestro cuerpo, llegamos a tener algún desequilibrio emocional o bien se puede llegar a formar un trastorno de conducta. Hablamos de dinámicas disfuncionales. ¿A qué me refiero con dinámicas disfuncionales? A estilos de crianzas inconscientes en que la persona está siendo educada con diferentes patrones y son patrones muy repetitivos. Son las famosas cadenas de educación que no rompemos. Por ejemplo, si tenemos a nuestro papá y nuestro papá nos estuvo golpeando, nos estuvo insultando, el papá fue alcohólico, y no rompimos esa cadena y nosotros estamos educando también a nuestros hijos de esa manera, podríamos decir que es un estilo de crianza inconsciente, porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y al final le estamos creando un daño a la persona que estamos educando. Las experiencias traumáticas, abuso físico, el rechazo por parte de la familia, de los papás, incluso hasta de los amigos, o la violencia que les comentaba que han vivido. El entorno socioeconómico, podríamos hablar a lo mejor de una extrema pobreza, en donde la persona está buscando obtener dinero, obtener recursos materiales en la situación de a lo mejor lesionar a alguien. En esta parte me refiero al robo y podemos tener esa situación de que lo socioeconómico hizo que tuviera esos trastornos de conducta. ¿Vale? Hablamos de ya lo neurológico como tal, que vienen transcurriendo las enfermedades en salud mental como el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad,
que aquí es lo que mayormente hoy en día conocemos y que vemos a un niño que nos está quieto y que decimos, es muy imperativo. Entonces ahí le ponemos una etiqueta al niño y hay que evitar esas situaciones cuando los niños son inquietos y no están diagnosticados. Aquí es muy importante que no utilicemos ese término de es muy imperativo, porque entonces estamos etiquetando a un niño que no ha sido diagnosticado como tal y sí necesitamos tener el diagnóstico para poderle dar esa etiqueta, ¿sale? Y evitando también mencionarlo con los compañeros, porque de ahí provienen otros problemas más. También viene la parte de la depresión, que la depresión mayormente la conocemos como tristeza, llanto, el de no me quiero levantar, no quiero hacer nada, pero también hay un lado contrario de la depresión. ¿Cuál sería el lado contrario? Que también viene siendo parte de enojo, en donde a lo mejor estoy enojado con la vida y lo manifiesto de forma irritable, molesto, siempre estoy discutiendo con alguien, no me parece lo que pasa. Entonces, la depresión tiene dos polos, en donde puede pasar de la tristeza a también puede pasar esta parte del enojo, ¿sale? Ansiedad, que comúnmente hoy lo trabajamos mucho, hoy lo vemos hoy en día, cuando los niños, por ejemplo, los niños y los adolescentes hoy en día es su palabra favorita, ¿no? Ansiedad. Tengo ansiedad, pero realmente, ¿qué es la ansiedad? Nada más tenemos el término, pero no sabemos realmente si es ansiedad o no, y muchos lo categorizamos como si fuera ansiedad. El trastorno bipolar, la influencia de los compañeros. ¿Sí? Chicos, buenas tardes. Ahorita se vuelve a conectar la docente. Tuvo dificultades en su señal, pero ahorita se conecta y nuevamente retomamos el webinar. Gracias. Ya estoy aquí, chicos, disculpen. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, tuve fallas con mi internet, pero ya estoy de regreso. Me tuve que conectar con mi teléfono porque mi computadora no agarra la señal, pero pues vamos a continuar. ¿Sale? Entonces me quedé en que la influencia de los compañeros es la parte en donde a lo mejor me hizo enojar mi mamá y como me hizo enojar mi mamá me salgo de la casa como para darle un escarmiento. Me voy con el amiguito y el amiguito, ¿qué es lo que hace? Cubrir la parte de que estoy con él. A lo mejor le dice a mi mamá que no estoy con él, que no me ha visto, que no sabe nada de mí, pero al final de cuentas estoy con él. Esa influencia de los compañeros también viene siendo parte de los compañeros o las malas amistades que mayormente conocemos. Todas esas situaciones se dan mucho más en la adolescencia, en donde si tuviste una infancia traumática, en donde si tuviste una mala infancia, todo va a resaltar en la adolescencia. Y si no trabajamos la adolescencia, entonces tampoco vamos a tener la posibilidad de que el adulto crezca sin ningún problema emocional y ahí es donde surgen diferentes trastornos. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos?
Bueno, los primeros síntomas van desde las mentiras recurrentes, las rabietas extremas, el de que se enoja por todo, no, por todo y por nada, porque pasó la mosca y ya se enojó, porque a veces no sabemos ni qué tiene, preguntamos qué tiene, nos contesta feo, y ahí es donde podemos detectar que es un síntoma. El uso de violencia grave, el hecho de que violenten a un compañero, de que violenten hasta incluso a una mascota, también puede ser parte de esos síntomas. Y ahí es cuando necesitamos pedir o requerir el apoyo profesional de forma inmediata para que no vaya a afectar de una forma severa en la vida diaria. Otro síntoma sería la agresión personal y la de los animales, la intimidación, el acoso o la amenaza física hacia otros, iniciar peleas físicas con frecuencia, tener una crueldad física deliberadas contra personas o animales, uso de algún tipo de arma o en casos extremos forzar a una persona a la actividad sexual. El otro síntoma sería la destrucción de una propiedad, el que lleguen y provoquen incendios de manera deliberada con la intención de causar algún daño o pueden llegar a, a provocar incendios tanto en casas como en autos o lugares en la calle. ¿Sale? La destrucción intencional de la propiedad o el vandalismo contra la propiedad ajena. Eso es lo que podríamos presentar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, todo bien. Ok, bueno. El otro síntoma sería engaño o robo. Ahí podría ser el allanamiento de morada, que comúnmente lo conocemos como entrar a las casas o a los edificios o incluso a los automóviles de forma ajena, tratar de estar ahí sin permiso alguno, mentir constantemente para conseguir a lo mejor favores, evitar las obligaciones, o bien a veces hasta estafar a personas de una forma ligera. ¿A qué? A lo mejor voy y le digo que tengo enfermo a alguien, que necesito medicamento, que no tengo dinero para comer, y ahí ya estoy creando también el engaño y el robo. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí lo tengo, pero le estoy quitando a las demás personas. Robar artículos de valor y meterse a las tiendas, a lo mejor agarrar productos, escondérselos y salirse. Eso sería también una parte de engaño o de algún síntoma. ¿Vale? También tenemos la violación grave de las normas, que sería faltar a la escuela de forma repetitiva, sin avisar y sin justificar faltas, escaparse de la casa durante la noche en periodos muy prolongados, en donde a veces pues no te preguntas ni en dónde estás preguntando con tus compañeros y no lo encuentras y de repente regresa a la casa como si nada hubiera pasado. Incumplir gravemente con los horarios y las reglas familiares. Por ejemplo, el no regresar a casa en el horario que se le indicó o no haber pedido permiso para salir. ¿Vale? Ahora sí vamos a entrar con la parte de lo que es enfermería psiquiátrica y salud mental. Una vez que ya les expliqué un poquito de lo que son los trastornos del comportamiento, nos vamos a basar con lo que es la enfermería psiquiátrica y salud mental. Es una especialidad de la enfermería en la cual promueve la prevención, la evaluación y el tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales. ¿Sale? Y también ayuda al comportamiento de la intervención en crisis que llega a tener el paciente, y ustedes son los que van a tener ese contacto porque van a ser los mediadores al momento de darle el medicamento. ¿Sale? Dentro de un hospital o dentro de un entorno psiquiátrico pueden trabajar esas situaciones e incluso a veces las viven en hospitales generales, ¿no? Donde llegan y tienen que controlar a la persona porque está pasando un momento de crisis. Entonces, ustedes son el primer filtro por el que pasan, ustedes tienen que atender la crisis
y pues viene siendo también una especialidad, si a lo mejor algunos no sabían, es una especialidad la enfermería psiquiátrica que ustedes pueden estudiar para tener mayor conocimiento sobre ello. ¿Cuáles son las funciones que tiene el enfermero al momento de estar trabajando lo que es la enfermería psiquiátrica? Primero que nada es la atención clínica, que es la administración de tratamientos médicos, el monitoreo de efectos secundarios, valoración del estado mental y prevención de crisis. ¿Vale? Aquí la administración de tratamientos médicos, pues sabemos lógicamente que el médico nos da o les da a ustedes que son enfermeros el medicamento que tienen que administrarle al paciente. Les da la cantidad, lo que es la dosis, les da el nombre del medicamento y ustedes tienen que aplicárselo. Una vez que ya se lo aplicaron, si fue la primera vez que se lo aplicaron al paciente, tienen que ver si tiene algún efecto secundario. ¿Cuáles serían los efectos secundarios? No sé, el vómito, mareo, a la mejor alteración, a la mejor y le causa muchísimo sueño. Entonces ustedes tienen que valorar si tiene efectos secundarios. Tras ver si tiene efectos secundarios, se lo tienen que dar a conocer al médico para que él pueda ver si lo puede modificar o se queda con ese en lo que la persona se adapta. Valoración del estado mental. Ustedes pueden hacer ciertas preguntas para ver en qué nivel de estado mental está el paciente, como a lo mejor preguntarle su nombre, su edad, en dónde vive, qué día es hoy, qué día fue ayer. Preguntas básicas para ver si realmente está consciente de lo que está diciendo. Y de esa manera también podríamos prevenir la crisis. ¿A qué me refiero con prevenir la crisis? A veces llegan muy alterados y no sabemos ni siquiera qué es lo que les pasa, están hablando muy rápido, no les entendemos, entonces necesitamos calmarlos, tranquilizarlos y posteriormente atender la crisis que está pasando el paciente. La otra función es la intervención psicosocial. Ustedes le brindan el apoyo emocional, la contención en momentos de crisis. ¿Cómo se la brindo? Escuchándolo, poniéndome como que a un lado de él, siendo empático con él, no siendo grosero, no haciéndolo a un lado, no diciéndole siéntese ahorita lo atiendo, sino es esta parte de está viviendo un momento de crisis, me tengo que acercar a él, me tengo que poner como que a su nivel y preguntarle qué es lo que está pasando, darle esa contención emocional para después ver a dónde lo tengo que llevar, si a lo mejor lo tengo que llevar a la consulta o bien si estoy muy ocupado o ocupada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces pido apoyo a lo que es el área de trabajo social o pido apoyo a lo que es el área de psicología para que le den esa contención de crisis. Pero yo puedo identificar qué es una crisis y que no es una situación que a lo mejor quiere que lo atienden de forma inmediata y no está pasando por algo complejo. En la intervención también pueden aplicar en lo que es terapias de grupo. Ustedes practican mucho eso a veces cuando es enfermería comunitaria. ¿A qué me refiero? A que a veces tienen el trabajo de atender a los pacientes, escucharlos, brindarles esta contención o de igual forma cuando son cuidadores. Terapias de grupo me refiero también a que puedo ponerme a hacer cosas con el paciente para brindarle una estabilidad. ¿Qué cosas me puedo poner a hacer con el paciente? Esta parte de a lo mejor si al paciente le gusta bailar, a lo mejor ponerme a bailar con él, ponerle la música que a él le gusta, a lo mejor sacarlo un rato a respirar, darle ese tipo de contención emocional en donde el paciente se sienta tranquilo. También la parte de psicoeducación para el paciente y su familia. Muchas veces la familia no sabe cómo cuidar al paciente, entonces ustedes pueden tener ese tipo de intervenciones para explicarle a la familia y al paciente de qué forma tienen que cuidarlo o de qué forma lo pueden cuidar. Otra función es el manejo del entorno. Creación y mantenimiento de un ambiente terapéutico y seguro y estructurado, especialmente en las unidades de hospitalización.
Aquí lo que buscamos con los pacientes psiquiátricos es que estén tranquilos, no que estén alterados. Entonces no los podemos tener tanto tiempo encerrados. Entonces puedo mantener o crear esta situación en donde el paciente se pueda distraer un rato de sus cuatro paredes. La coordinación es el trabajo conjunto con psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales para garantizar un plan de atención integral. Así como en enfermería en general, ustedes también tienen que tener un trabajo en conjunto si se quisieran especializar en la enfermería psiquiátrica, porque al final de cuentas están buscando el bien común del paciente. Al momento de comunicarme con el psiquiatra, de comunicarme con el psicólogo, con el trabajador social, busco las herramientas necesarias para entender mejor a mi paciente y darle lo que él necesita o atenderlo de la forma en como él necesita. Otra parte que los enfermeros en psiquiatría pueden trabajar es la parte de entrevistarse con los pacientes para que ustedes puedan conocer los síntomas, su historia y su estilo de vida. Eso es muy importante que el enfermero conozca de su paciente para que lo pueda atender de una mejor manera. También viene la parte de educar a los pacientes y a la familia para que puedan entender la enfermedad mental y cómo sobrellevarla. Es muy diferente trabajar la enfermedad mental que trabajar una enfermedad crónica degenerativa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad mental? Tengo que trabajar tanto de forma terapéutica, más aparte necesito el medicamento. Y en la parte de enfermedad crónica degenerativa, muchas veces los pacientes la aceptan bien y solamente con el medicamento lo logran controlar. Pero en la parte de la enfermedad mental no se puede hacer así. Se tiene que trabajar en conjunto. Entonces yo tengo que entender a la mejor de qué manera el paciente está más tranquilo y cómo lo puedo sobrellevar. Entonces, como yo lo tengo que entender, también el familiar lo tiene que entender y sobrellevar a su paciente. Administrar medicamentos en el ambiente hospitalario. Era lo que les comentaba. Ustedes son los que les van a aplicar la dosis, los que se van a dar cuenta si se toma o no se toma la pastilla, y ustedes son los únicos responsables de que si no se lo tomó, entonces tiene alguna alteración o algún momento de crisis. Ustedes también tienen la parte de elaborar planes de acción para dar seguimiento. Si a lo mejor el paciente no lo conoce al 100% el psicólogo, el psiquiatra ni la familia, pero yo sí lo conozco porque comparto más tiempo con él, entonces ahí lo que puedo hacer es crear un plan de trabajo conforme a lo que yo conozco del paciente y poderlo apoyar. Otro punto es evaluar condiciones de la salud mental y derivar a algún especialista médico, ver si necesita algún otro apoyo mi paciente o ver si realmente lo está valorando un psiquiatra o si no lo está valorando un psiquiatra, dar la recomendación de que él necesita que lo evalúen. Muchas veces ustedes como cuidadores se ven a esa tarea, ¿no? En donde lo atiende a lo mejor el médico general, le dan medicamento, pero ¿qué pasa? Que la familia no lo puede cuidar. Entonces la familia no lo conoce, no lo puede cuidar, no lo atiende, pero les está pagando a ustedes como enfermeros para que lo cuiden. Al momento de que ustedes se dan cuenta que el paciente a lo mejor está perdiendo su memoria, a lo mejor no tiene control de sus emociones, no tiene esta parte de estar tranquilo y es muy agresivo, ahí es cuando ustedes necesitan darle esa contención o darle ese informe a la familia para que lo vea un especialista. Realizar pruebas diagnósticas. Ustedes no son los especialistas para realizar las pruebas diagnósticas ni para diagnosticar, pero sí pueden hacer este tipo de preguntas como las que les comentaba hace un rato para que el paciente se sienta más tranquilo y ustedes puedan decirle o tengan el sustento para la familia de decirle, observé esto en mi paciente, entonces yo sugiero
y que lo lleven con un especialista para que lo puedan atender, porque yo lo veo de esta manera. Entonces la familia es quien decide para llevarlo al especialista. Si la familia decide no llevarlo, entonces yo nada más tengo que crear estrategias para poder sobrellevar y cuidar la integridad de mi paciente. ¿Vale? La participación e intervención en crisis, ustedes son los que les dan la contención cuando los pacientes están muy nerviosos, cuando tienen ansiedad, cuando están enojados. Ustedes son los que tendrían que calmarlo, ustedes son los que tendrían que valorar y ser un poco empáticos con él tras la situación que está pasando. Aquí tienen una labor también muy importante, que es concientizar a la comunidad sobre la importancia de atender las condiciones de salud mental. Muchas veces, y como buenos mexicanos, nunca nos preocupamos por la salud mental. Siempre nos preocupamos por la salud como tal, ¿no? Pero tampoco lo hacemos al 100%. ¿Cuándo es cuando nos preocupamos por la salud? Cuando nos sentimos mal, cuando nos duele el estómago, cuando nos duele la cabeza, cuando traemos un dolor y ya no lo aguantamos. Es ahí cuando realmente nos preocupamos por nuestra salud. Y vamos al médico, el médico nos atiende, nos da medicamento, nos manda a hacer estudios y controla lo que tengo y puedo estar bien. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de salud mental o cuando hablamos de un psicólogo? A veces nos negamos mucho a la parte de acudir al psicólogo, nos negamos mucho a la parte de a lo mejor tomar medicamento, o bien acudir al psiquiatra. A lo mejor ya acudo al psicólogo, pero el psicólogo me canalizó con el psiquiatra. No voy a ir porque no estoy loco. Esa es la cultura que tenemos. Entonces, ustedes tienen también esa tarea de concientizar a la comunidad en general de que es importante también la salud mental. ¿Vale? Resolver problemas, también están encargados ustedes de resolver problemas incorporado a lo que es la tecnología, los avances científicos con respecto a la materia psiquiátrica. Si ustedes se especializan en esa área, tienen que actualizarse siempre que haya algunos cambios. Por ejemplo, el DSM-5 también se cambia. Anteriormente teníamos el DSM-4, ahora tenemos el DSM-5, que es el que nos ayuda a entender los síntomas y ver qué trastorno tiene el paciente. ¿Vale? Y ofrecer consultoría de forma independiente. ¿A qué se refiere la consultoría de forma independiente? A que yo puedo platicar con el paciente, a que yo puedo ser empática, a que yo le puedo dar a lo mejor lo que necesita esa escucha para que se sienta mejor, o bien si es una persona que ya tiene un trastorno como tal diagnosticado, entonces necesita las atenciones respecto al trastorno que tenga, ¿vale? Lo que tienen en enfermería psiquiátrica también son las competencias, porque tenemos muchas competencias que desarrollar, pero principalmente se van a enfocar en lo que es la atención integral, la comunicación terapéutica y el manejo de crisis. Aquí viene siendo la parte de asistenciales y clínicas, que es la relación terapéutica, el uso de la comunicación efectiva, la empatía, construir vínculos de confianza con su paciente y entender el estado del paciente. La evaluación y el seguimiento que ustedes tenían que desarrollar sería la capacidad para monitorear los síntomas, estar checando a su paciente constantemente y ver qué síntomas tiene, el efecto del medicamento, diseñar algunos planes de cuidado, a lo mejor incluso hasta en la alimentación, podemos modificar esa parte y ya lo estoy cuidando y estoy haciendo un plan también en lo que es la alimentación, porque a lo mejor cierto alimento le hace daño, entonces puedo modificar esa parte de ejecutar los protocolos de actuación ante situaciones de crisis. ¿Cómo voy a llevar a cabo esa situación para poderlo tener tranquilo? Plantear un entorno seguro, darle seguridad al paciente tanto física como emocional ante su entorno, sea su casa, sea la calle, sea el lugar en donde se encuentre el paciente. Ustedes le tienen que dar ese lugar seguro
cuando son también enfermeras cuidadoras. La psicoeducación y el apoyo familiar es orientar y educar a los pacientes y a la familia sobre la enfermedad mental que tiene y ver la forma en cómo sobrellevarla y cómo prevenir recaídas. Recaídas nos referimos a las crisis que puedan llegar a tener. El fomento de la autonomía. Pueden asistir en la recuperación de habilidades para la vida diaria y el autocuidado. Muchas veces dejan de hacer las cosas por sí solos, dejan de comer, hablamos a lo mejor en un trastorno de pérdida de memoria, dejan de comer, dejan de hacer ciertas cosas que hacían anteriormente. Entonces ustedes están para apoyarlo y para volverle a enseñar al paciente para que lo vuelva a hacer por sí solo. La ética y los derechos humanos. El marco bioético practica la guía por los principios de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Protegen siempre la dignidad del paciente, así como en los pacientes que ustedes cuidan, en la especialidad también se cuida la integridad del paciente. Van a tener la lucha contra el estigma. Es una parte de un trato igualitario, humanizado y libre de prejuicios a su paciente e incluso hasta la familia, porque muchas veces la familia no conoce lo que es la parte de la salud mental o la enfermedad mental que tiene el paciente. Y la gestión que ustedes realizan y las competencias que tienen es el trabajo interdisciplinario, que es una coordinación fluida con psiquiatras, psicólogos, trabajadores. Ustedes tienen que hacerlo de forma interdisciplinaria y tienen que conocer ciertas áreas para que puedan atender mejor a su paciente o a sus pacientes. ¿Vale? ¿Qué tipos de pacientes trata la enfermería psiquiátrica? Tratan los trastornos por abuso de sustancias. ¿A qué me refiero con eso? Sustancias como las drogas, como el alcohol, incluso hasta medicamentos, trastornos del estado de ánimo como la depresión o el trastorno bipolar, desórdenes de ansiedad, la enfermedad de Alzheimer, una psicosis o incluso una esquizofrenia. Esas son las enfermedades que posiblemente ustedes puedan llegar a tratar tras la especialización. ¿Qué habilidades puede tener la enfermera en psiquiatría? La primera es la interpersonal. Relacionarse todo el tiempo con las personas, lo que es pacientes, colegas, familias y especialistas. Tienen que desarrollar la parte de la escucha activa, la comunicación verbal y efectiva y la amabilidad. La segunda habilidad sería el pensamiento crítico, atención personalizada, la toma de decisiones. Las decisiones que tomen tienen que ser objetivas e informadas. Y las situaciones de crisis tienen que manejar en las situaciones de crisis de forma de pensamiento crítico. La enseñanza, educar a la persona depende de lo que tienen que atender, explicar la condición del paciente, los cuidados que necesita, la administración de medicamentos, involucrando a la familia y concientizar, ¿sale? Trabajo bajo presión. ¿Tienen que trabajar bajo presión? Sí. ¿Por qué? Porque si el paciente llega en un momento de crisis, es trabajo bajo presión porque es pensar y actuar de forma inmediata. Si yo no puedo trabajar bajo presión, entonces tengo que pensar si realmente me está llamando la atención la enfermería psiquiátrica o mejor me inclino a otra área en donde a lo mejor no puedo atender una crisis tan fuerte de una situación mental, pero a lo mejor sí puedo atender una crisis de forma física, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos también a pacientes desafiantes. A veces nos cuesta trabajo mantener la calma nosotros mismos en un momento de crisis. Entonces ahí tengo que checar muy bien si puedo trabajar bajo presión y ser empáticos y pacientes. ¿Sale? Aquí les voy a explicar algunos ejemplos de los que ustedes pueden trabajar, que puede ser la confusión o la desorientación que pueden presentar a lo mejor en un hospital. ¿Por qué puede haber confusión? Porque están
desorientados, a lo mejor sufrieron un accidente, despiertan, ven que están en el hospital, no saben qué hacen ahí. Entonces ahí hay una desorientación y hay que apoyarlos a que se vuelvan a orientar, explicándoles qué fue lo que les pasó hasta lo que ustedes sepan. Disminución de conciencia y desorientación es lo que llegan a tener muchas veces los pacientes, y principalmente los pacientes geriátricos. ¿A qué hablamos de pacientes geriátricos? Porque hablamos de Alzheimer también. Entonces ahí podemos trabajar e impartir lo que es enfermería psiquiátrica con todas las actividades y habilidades que le podamos ofrecer a nuestro paciente geriátrico. La desorientación que puede llegar a tener puede ser una alteración de la conciencia que la persona tiene en sí mismo o en el medio exterior. En el medio exterior me refiero a lo que pasó a su alrededor, a lo que está a su alrededor. Imagínense, están, no sé, manejando y de repente pasa un accidente, se olvidan por completo de lo que pasó y despiertan y están conectados bajo muchos aparatos, están canalizados, están en un lugar que no conocen, mucho ruido de los aparatos. Entonces ahí hay una desorientación y ustedes también son el primer filtro a veces que los pacientes ven y ustedes les pueden dar esa ubicación en donde los pueden dar la contención de calmarlos. Puede haber una perturbación en el tiempo y en el espacio. Despiertan de un sueño profundo y no saben ni qué pasó y se encuentran en un ambiente extraño para ellos. Por eso tienen esa confusión y esa desorientación cuando a veces ocurre un accidente y están en un hospital. Empiezan a tener esas situaciones. ¿Sale? ¿Cómo podemos darnos cuenta que están sufriendo un trastorno mental? Tras la hospitalización empiezan a tener crisis porque a veces nos dan noticias que no queremos y son momentos de crisis emocionales que nosotros tenemos que ayudarles a contener. A veces los trastornos mentales son por lesiones cerebrales, son accidentes cerebrovasculares o viene también la epilepsia. ¿Vale? Las observaciones que podemos tener ante un paciente es que no son capaces de responder cuestiones relacionadas con ellos mismos, no establecen con precisión la fecha, el lugar, la familia, los amigos y los cuidadores, y la forma en cómo yo, enfermero, puedo apoyar es preguntándole su estado civil, cómo se llama, domicilio, fecha, la hora actual, la última comida que hizo, y esas preguntas las puedo hacer constantemente cuando trabajo con un paciente geriátrico con enfermedad de Alzheimer. ¿Sale? ¿Qué consideraciones debo de tener en el área de enfermería? Yo como enfermero debo de aprender o debo de conocer, mejor dicho, la historia clínica del paciente. Observar los tipos de fármacos que toma y la cantidad de fármacos que toma. Observar si el paciente presenta o incrementa la conducta de la cual se está tratando. Tratar de conocer sus hábitos cotidianos, los horarios de alimentación, si fuma, si no fuma, todo eso que tiene que ver con los hábitos cotidianos lo tienen que conocer. Procurar que la administración del medicamento no trastorne el sueño del paciente, porque incluso si también interferimos con el sueño del paciente, podemos generar algunas otras situaciones también más estresantes y que me puedan alterar al paciente. Observar si está muy intranquilo o irritable, mantener la cabecera elevada para un mayor campo visual. En esta situación sería como que el paciente se siente desorientado, no sabe en dónde está muy estresado, está viviendo un momento de crisis. Entonces yo elevo la cabecera para que él pueda ubicar mejor el lugar en donde está y se vaya tranquilizando un poco. Gestión de empatía y generar la parte de estoy aquí, lo estoy cuidando y va a estar bien. Es así, de esa manera como ustedes
van a darle una contención siendo enfermeros a un momento de crisis. Cuando hablamos también de un trastorno de delirio, hablamos de un síndrome cerebral orgánico. Puede ser temporal o agudo, que puede provocar un estado de confusión mental, una desorientación, una alteración respecto a la atención que tenga, y generalmente aparece de forma repetida y es reversible una vez que se identifica y se trata la causa que la ocasionó. ¿Cuáles serían los síntomas? El pensamiento desorganizado, alucinaciones, alteración del ciclo del sueño y fluctuaciones rápidas entre la agitación y la taquicardia. Las causas más comunes que puede llegar a causar un delirio pueden ser provocados por alguna enfermedad grave, deshidratación extrema, reacciones a medicamentos, infecciones o procesos de abstinencia. ¿Y cuál población está en riesgo tras el delirio? Es muy frecuente en los adultos mayores, principalmente cuando pasaron intervenciones quirúrgicas o hospitalizaciones. Se caracteriza mucho el delirio cuando hay mucha lentitud en el pensamiento, hay frecuentes errores, hay mucho estado de somnolencia, se mantienen siempre alertas, están desconfiando y se notan muy agresivos ante cualquier cosa. Ahí es cuando podemos decir que está sufriendo alucinaciones y delirio. Serían como que unos síntomas que pueden llegar a tener. ¿Qué consideraciones ustedes deben tener tras estas situaciones, ustedes como enfermeros? Tienen que darse cuenta que el paciente no es responsable de sus actos ni de su comportamiento porque lo está haciendo de forma inconsciente. Ustedes deben de actuar con calma y sin precipitaciones. La manera adecuada es estar tranquilo y no gritarle al paciente, porque si no, entonces puedo agravar la situación o puedo agravar la crisis que está viviendo el paciente. Entonces tengo que estar tranquila y dándole esa contención, hablándole con confianza, con tranquilidad y tratar de que el paciente confíe en ustedes. Pueden evitar comentarios que se puedan malinterpretar, que a lo mejor el paciente ya se quiere retirar, ya quiere que lo den de alta y ustedes le dicen que sí, que al ratito lo dan de alta y resulta que no se va a ir al rato, sino que todavía le falta tiempo para que se vaya. Entonces, esos comentarios pueden hacer que el paciente se altere. No es conveniente que se utilicen sedantes ni tranquilizantes porque se puede llegar a alterar una evaluación. Entonces necesitamos mantenerlo en calma y dejar que él nos tenga confianza para que se sienta mejor y se pueda evaluar de una forma eficaz. Tenemos que ver si está bien nutrido o está desnutrido para poder apoyarlo. Tener un ambiente iluminado. ¿A qué me refiero con eso? Pues buena luz. A lo mejor a veces en hospitales no está de nuestras manos, pero cuando somos cuidadores podemos dar esa observación a la familia para que le ponga más luz y dándole explicaciones claras y sencillas, no dándole explicaciones complejas, porque hay que recordar que el paciente está pasando por una situación crítica. Otra situación es la depresión. Aquí hablamos de un trastorno mental muy grave y es común que se pueda alterar el estado de ánimo, interfiriendo la capacidad para poder trabajar, dormir, estudiar y comer. Cuando una persona tiene depresión no tiene ganas de nada, no quiere salir a ningún lado, solamente quiere estar acostado, a veces no quiere comer, no se arregla. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que son puntos claves de que está sufriendo un trastorno mental. Este trastorno mayormente lo provoca la tristeza persistente, les falta mucho la energía, hay mucha pérdida de interés y dejan de hacer actividades que antes disfrutaban. Ahí es cuando nosotros nos podemos dar cuenta que algo está pasando.
Para poder diagnosticar lo que es la depresión, los signos deben de estar presentes casi todo el día. No es decir, a lo mejor hoy desperté sin ganas de nada y no quiero hacer nada, pero mañana tengo toda la pila del mundo. Así no es. Todo el tiempo la persona no tiene ganas de hacer nada. A lo mejor podríamos estar hablando en al menos de 2 semanas, es cuando el paciente no tiene ganas de nada y podemos decir que está sufriendo una depresión. Cuando hablamos de una depresión, hablamos de situaciones emocionales, como un sentimiento de vacío, una irritabilidad, desesperanza e incluso ansiedad. Cuando hablamos también de depresión, hablamos de factores físicos, como la fatiga extrema, las alteraciones en el sueño, como el insomnio o el dormir demasiado, cambios drásticos de apetito o de peso. Tanto puede subir de peso como también puede bajar. También tenemos dificultades cognitivas para poder concentrarse, recordar algunos datos, tomar decisiones y tener pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Cuando hablamos de depresión, tendemos a hablar también de que es un foquito rojo porque la persona puede llegar a autolesionarse. Y ahí es cuando hablamos del suicidio. ¿Cuáles son las causas y cuáles son los tipos del trastorno de depresión? Es que es una alteración cerebral, es el resultado de una interacción compleja de diferentes factores. Aquí sí podemos hablar de que puede ser factor biológico, genético, psicológico y ambiental. Los tipos más comunes es el trastorno depresivo mayor, son episodios muy severos, la distimia, que es la depresión crónica leve, y el trastorno bipolar, que son episodios depresivos alterados con manía. ¿A qué se refiere la manía? A que a lo mejor hoy estoy triste, hoy no tengo ganas de nada, pero mañana estoy haciendo todo e incluso me enojo con todo mundo y estoy muy agresivo con todo mundo. ¿Vale? ¿Cuál es el rol de la enfermera en la salud mental? La enfermera tiene que crear conciencia de lo que está de forma inconsciente. El amor de vida para el suicida la pierde. Les voy a leer una frase. La conciencia del que está inconsciente, el amor de vida para el suicida, la pierna del amputado y el medio de comunicación para el que no pueda hablar. Eso es lo que es la enfermera al momento de hablar de una enfermera psiquiátrica. Ustedes se van a encargar de suplir y ayudar porque van a apoyar al paciente de forma mentalmente a realizar las actividades que no podría realizar si no tuviera la fuerza o el conocimiento. Van a fomentar lo que es la independencia. Ustedes tienen que fomentar que el paciente recupere su autonomía lo antes posible para que pueda satisfacer sus necesidades tanto mentales y físicas por sí mismos. Eso es lo que se encarga la enfermera en psiquiatría. ¿Sale? Y como conclusión, ustedes como enfermeros psiquiátricos especializados, si les llegara a interesar esa parte, ustedes desempeñarían un papel fundamental en la atención con personas de trastornos de conducta, ya que cambiarían sus conocimientos clínicos, sus habilidades de comunicación y la habilidad terapéutica para poder promover el bienestar mental y emocional del paciente. ¿Sale? Ustedes abarcarían la parte de la enfermedad y de lo mental y de lo emocional de su paciente en lo que es enfermería psiquiátrica. ¿Vale, chicos? Y pues esa sería la conclusión del tema del día de hoy. No sé si tengan alguna duda. No, Miss, todo bien. ¿Los demás? No, Miss, todo bien, gracias. Todo bien, gracias, maestra.
Ok, bueno, pues les agradezco su atención, les ¿Nos podría agradezco enviar la presentación completa, por favor? Porque como se le estuvo trabando, hay muchas cosas que no alcanzamos a tomar. ¿Nos podría hacer ese favor? Sí, claro, sin problema. Gracias. Que se las, bueno, yo no estoy en todos los grupos, entonces para que se las haga llegar Levi. Sí, por favor, muchas gracias. No, gracias a ustedes por su tiempo y por su atención. Que tengan excelente noche. Gracias Gracias igualmente. igualmente. Gracias igualmente. Gracias. Gracias. Mañana checamos eso acabando la reunión. Y trata de hacerlo del curso de enfermería para que ya le podamos poder empezar el siguiente, a partir del 15 de julio. Pregunta. ¿Cuándo se va a hacer escolarizar? El 15 de julio. O sea, todavía viene el martes 14 Ajá. y se van a partir de miércoles. Ajá. Ok.